Y aquí nos vamos a meter en una de las enseñanzas más hermosas de la Biblia, que es muy importante entender como personas que hemos conocido a Cristo y también como personas que queremos establecer esta relación personal con Dios. Quiero decirte que yo alguna vez llegué, tal vez como estás tú en este momento, allá en internet, escuchando por primera vez estos conceptos, y nunca me imaginé que hubiera un proyecto de Dios de una relación personal con el hombre. Esa noche yo empecé a escuchar verdades maravillosas que había escuchado, pero de una manera completamente distante y distorsionada. Toda mi vida escuché hablar de Cristo como el mártir del Calvario, de que había muerto por la humanidad, pero el gran pero es que nunca nadie me explicó que esta relación con Dios, ese proyecto realizado por Cristo en la cruz, tenía que ver conmigo. Recuerdo cuando la persona me empezó a leer ese versículo en donde me dijo, primero me dijo que estaba yo separado de Dios y que yo tenía, que no podía yo hacer nada para poderme salvar, que no estaba en mi capacidad salvarme. Entonces le dije, no hay esperanza, y me dijo, sí, una esperanza extraordinaria. Y entonces me dio a leer un versículo en el capítulo 53 del profeta Isaías, que te lo voy a citar de memoria. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y en ese momento me dijo que Cristo había pagado por mis pecados en la cruz. El siguiente, molido por nuestras rebeliones. Dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Me dijo, todo lo que has hecho mal, Él lo pagó. Y le pregunté, había una pregunta que vino a mi mente inmediatamente. Le dije, ¿qué hay infierno? Y me dijo, me contestó con una pregunta, ¿por qué crees que murió Cristo? Esto verdaderamente me impactó. Todavía estoy escuchando estas palabras en mi cabeza. ¿Por qué? Porque en ese momento por primera vez entendí qué había pasado en la cruz. Te tengo que confesar que me invadió una profunda vergüenza, porque no era solo el hecho de saber que Él había pagado por mí. Yo no podía entender cómo se había relacionado con las cosas equivocadas de mi vida, de las cuales yo me avergonzaba, muchas de ellas, y que solamente yo conocía. Así que saber que Él había sufrido el castigo de todo este comportamiento me avergonzó profundamente delante de Dios. Y entonces Él me explicó que aquello que había pasado en la cruz, yo lo tenía que apropiar. Que lo había hecho Dios para que un día yo tomara la decisión de hacerlo mío. Y me explicó que apropiar la salvación, apropiar el perdón de mis pecados, involucraba algunos aspectos en los que yo nunca había pensado. El primero fue que yo iba a establecer una relación personal con Dios. Esto me pareció verdaderamente increíble. Recuerdo cuando me lee este pasaje que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando me leyó este versículo y me dijo que Cristo estaba a la puerta de mi corazón, más cerca que mis pestañas a mis ojos, me dijo, y solamente tienes que abrir la puerta. Es un regalo, Dios murió por ti. En segundo lugar, me explicó que si yo abría la puerta de mi corazón, Él iba a cambiar mi vida. Que Él se iba a encargar de transformarme y hacer de mí una nueva persona. Eso me dio toda la paz que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque yo había tratado muchas veces de mejorar y de cambiar en mi vida. Y de repente escuché que no solamente la deuda estaba cancelada, sino que la fortaleza para vivir diferente se encontraba en esta relación personal con Cristo, y que además de esta relación iba a surgir una vida completamente nueva, diferente, y Cristo se iba a encargar de sacarme adelante. Así que el día que yo escuché esta enseñanza, ese día
La persona que hablaba conmigo me dijo que si lo quería apropiar, le dije que sí, y entonces me guió en una oración, me dirigí a Dios, le pedí perdón por mis pecados, le dije que aceptaba lo que Él había hecho por mí en la cruz, y recuerdo perfectamente que le dije, si existes, el único testimonio que yo tenía hasta ese momento era su palabra, de que Él era real. Le dije, si verdaderamente existes y estás a la puerta de mi corazón, cambia mi vida. Y recuerdo que en ese momento me volqué a pedirle perdón por todas las barbaridades que pasaban por mi cabeza y de las cuales en ese momento le pedí que me perdonara. Me sentí profundamente arrepentido de todas estas cosas y no hubo mayor emoción ni mayor sentimiento. He tenido muchísimas más lágrimas a través del paso del tiempo por compartir esta verdad que en ese momento. Pero yo nunca me imaginé que ahí se encontraba una vida completamente nueva. Y fue un milagro extraordinario que cambiara mi vida. Pero el que cambiara mi vida me llevó a experimentar la realidad de Dios hasta donde yo podía entender. Jamás había tocado la Biblia, no sabía nada acerca de la persona que había invitado a vivir a mi corazón. Y te decía, fue maravilloso volver a nacer. Pero más extraordinario fue. Juan Manuel, ¿cómo que puede haber algo más extraordinario que la salvación? Sí, hay algo más extraordinario que la salvación, que es poder servirle. Nada es igual a eso. Nada es comparable a ser útil en las manos de Dios. Así que dentro de este milagro, yo no me imaginaba que la persona que nos había hablado era también el maestro, el pastor, que Dios había planeado para nuestras vidas. Así que no acabo de sorprenderme de este proyecto llamado la salvación. ¿Y por qué hice referencia a esto? Porque el pueblo de Dios tiene que aprender a caminar con Dios. Abrir la Biblia, mucha gente dice, no hombre, la abres en cualquier lugar y ahí te dice cosas. No, no es la forma de leer la Biblia. Claro, puede haber una chiripada, desde luego cualquiera se puede sacar la lotería y puede tener una experiencia singular, pero no es la forma como Dios nos habla. Dios escribió su palabra de manera inteligente, ordenada, espiritual, sobrenatural, y cuando tú vuelves a nacer, Él te da una mente nueva para que puedas conocer su palabra de manera ordenada, estructurada, puedas profundizar en las estructuras de su enseñanza, puedas ser corregido, instruido, impulsado a ser el hombre de Dios que todos tenemos un llamado para que vivamos una vez que nos convertimos, que vivamos para Él.